Ya no les voy a decir pendejos. ¿No vieron si ya está grabando? ¿Ya está grabando? ¿Tú cómo sabes? Ok. Buenas tardes, chicos, a todos. Bien, me voy a ir un poquito rápido porque, como verán, son dos temas un poco extensos que traté de compactar lo más posible, pero para que nos dé tiempo voy a ir un poquito breve. Quizás de las dos clases lo que intentaré sacrificar un poquito y que les pido repasen un poco en casa es la fisiopatología. Yo siempre he pensado que entender la fisiopatología de una enfermedad te va a ayudar a entender la enfermedad en sí y el tratamiento que vas a dar. Pero vamos a tratar de abreviarlo lo más posible, dado que algo fundamental de estos dos temas, pues como siempre, serán el diagnóstico y el tratamiento. Y lo que te pido es que a lo largo de la clase, pues trates de identificar aquellos factores que te ayudarán a reconocer el diagnóstico en el caso clínico. Recuerda que eso es fundamental, que tú al leer el caso clínico reconozcas el diagnóstico, porque todas las preguntas que vienen son secuenciales. Bien, entonces, les digo, sí son dos padecimientos bastante frecuentes, son obviamente propios del internista, obviamente también del neumólogo, pero finalmente no es nada ajeno a las otras áreas. Vamos a empezar a hablar de EPOC y vamos a hablar de la definición de EPOC. Como ven, a lo largo de los años, la definición de EPOC ha cambiado. Y ha cambiado porque, si bien antes estas guías GOLD en el 2016 nos decían que además de ser una enfermedad tratable y prevenible que se caracterizaba por una obstrucción persistente al flujo aéreo, que es progresiva y que se asocia a un aumento en la respuesta inflamatoria a gases o partículas tóxicas en las vías aéreas y pulmones, ahora nos agrega que además de ser una enfermedad que ya sabemos tratable y prevenible, eso es algo muy importante, se caracteriza por síntomas respiratorios persistentes, además de la limitación del flujo aéreo debido a alteraciones alveolares de las vías aéreas, que es causada por exposición constante a gases o partículas nocivas. Vamos a hablar de esto un poquito más adelante. El Consenso Mexicano de EPOC nos dice que es una enfermedad inflamatoria, prevenible y tratable, que se debe a una limitación al flujo aéreo, una obstrucción al paso de aire, que no es totalmente reversible y es usualmente progresiva. Se asocia a una respuesta inflamatoria, eso ya lo sabemos que hay sustancias, la exposición a sustancias y partículas nocivas y gases, como por ejemplo derivados del consumo de tabaco, que esa es la causa número 1 de EPOC. En México, causas número 1 de EPOC son dos, tabaco y en el caso de las mujeres, anteriormente, porque ahora ya fuman igual de chacuacos que los hombres, pero anteriormente era la exposición a humo de leña. Y exposición a la biomasa. Esos son los factores de riesgo más importantes, el tabaco y el humo. En nuestro medio es el humo de leña. Bien, entonces tenemos varios consensos, la ATS, la Sociedad Americana del Tórax, la Sociedad Respiratoria Europea, nos dicen que esta enfermedad es prevenible. ¿Por qué es prevenible? Pues porque se debe a la exposición de algún factor ambiental, lo acabamos de mencionar. El factor exposicional es algo que se puede modificar y además tratable. Sin embargo, no es curable, ¿verdad? Solamente es controlable. Tenemos dos fenotipos para EPOC. Cuando hablemos de EPOC, vamos a hablar de estos dos fenotipos. Uno es el bronquítico crónico o el fenotipo azul abotargado, que es el típico paciente obeso, que se ve cianótico, que se ve con dificultad respiratoria
y nos habla de un fenotipo orientado a la bronquitis crónica. Y el otro fenotipo le llamaremos soplador rosado. Y este fenotipo es el típico fenotipo de enfisema pulmonar. Estos pacientes están adelgazados, con una coloración rosada y con una posición característica en trípode, que es una posición echada hacia adelante, ¿no? Como haciendo un tercer balance. Y la característica delgadez del paciente se debe al exceso del uso de músculos respiratorios accesorios. Eso genera un desgaste físico importante que los puede llevar a la caquexia. Entonces, estos son los dos fenotipos, el azul abotargado y el soplador rosado. Es una enfermedad multisistémica, ¿por qué? Porque generalmente no encontramos un paciente epocoso, virgen, ¿no? Puro. Generalmente lo encontramos asociado a otro tipo de patologías. ¿Por qué? Muchas veces, pues porque son hábitos que se llevan, ¿no? O sea, evidentemente el paciente que fuma es un paciente que traerá arrastrando otro tipo de malos hábitos que lo pueden llevar, por ejemplo, a diabetes, a anemia quizás, ¿no? Y que puede presentarse concomitantemente con cáncer pulmonar. De hecho, los pacientes con EPOC tienen un riesgo 10 veces más elevado de desarrollar a la larga cáncer pulmonar que el resto de la población, y muchas veces es considerado como la antesala al cáncer, ¿no? Infarto agudo, angina, diabetes, osteoporosis, fracturas óseas, muchas veces también derivado del tratamiento del EPOC, sobre todo los esteroides. Depresión, trastornos del sueño. ¿Ustedes creen que este paciente duerma bien? ¿Creen que pueda respirar bien? No, ¿verdad? Es el típico paciente con SAUS. Anemias, glaucomas, bueno, entre muchas otras enfermedades concomitantes. Invariablemente, estos pacientes presentarán asociados al EPOC infecciones respiratorias. Esto es importante que lo tomes en cuenta porque la causa número 1 de EPOC descompensado son los procesos infecciosos. Estos son pacientes propensos a desarrollar posteriormente infecciones respiratorias, la pérdida de peso, que es mucho más frecuente en, ¿quién dijimos? En el enfisema, anormalidades nutricionales y disfunciones musculoesqueléticas. Bien, nosotros utilizamos no solamente los parámetros clínicos, clínicamente sí podemos diagnosticar un paciente con EPOC, prácticamente es diagnóstico de camión, si los vamos observando bien. Pero finalmente utilizamos mediciones y aquí viene lo interesante porque nuestro tratamiento, el pronóstico de vida incluso del paciente dependerá mucho de las mediciones que realicemos, es decir, que no basta diagnosticarlo clínicamente, hay que medir objetivamente y calificar al paciente de acuerdo a la severidad de la limitación respiratoria. Entonces, para eso utilizamos la espirometría. En la espirometría utilizamos este cociente entre la capacidad vital forzada y el volumen expirado forzado, ¿sí? Esto es FEV1, es el volumen expirado forzado al primer segundo. Sacamos una división, perdónenme, ¿yo fui? Sí. Sacamos una división entre estos dos valores y obviamente esto generalmente en los pacientes con EPOC nos daría menos del 70%. Factores que pueden modificar la función pulmonar, el sexo, o sea, no el tener sexo, sino el sexo, el género. Edad, no, el sexo te mejora la capacidad pulmonar, ¿no? Obviamente. Háganlo por salud si quieren. Edad, la talla y la conformación étnica. ¿Alguien de ustedes se ha hecho una espirometría? Bueno, cuando tú utilizas por primera vez el espirómetro, cuando vas a aprender el espirómetro, lo que te va a pedir el aparato es la edad del paciente, el sexo del paciente, la talla del paciente y te aparece de qué etnia pertenece, ¿no? Te pone negro, caucásico, mesoamericano. Creo que así lo ponen como pinche indio. Ay, no, no es cierto. Pinche indio. Bueno, todo eso influye en la capacidad pulmonar.
Y esos son datos importantes que tienes que poner porque la máquina te va a dar un aproximado de lo que tú deberías tener. Y fíjense, por ejemplo, en el resultado te dice, tu pulmón tiene la capacidad pulmonar de un paciente de 65 años. Y yo, ay, güey, no, tengo 35. No, bueno, yo no tengo 35, pero así te dice, ¿no? Tiene una capacidad pulmonar como de 80 años. ¿No? Entonces, igual yo les digo, a lo mejor cuando me hagan una endoscopia va a decir, no, tu estómago es de un anciano de 80 años. Pero bueno, así te lo dice la espirometría, te saca un predicho. Y posteriormente hace la medición de lo que tiene el paciente y lo compara. De esto que tú deberías tener por tu edad, talla, complexión y etnia, entonces tú tienes tanto, ¿no? ¿Yo lo moví? ¿No, verdad? Bueno. Entonces, ¿a qué se debe la obstrucción? Porque dijimos que esta patología se debe a una obstrucción, una limitación al paso del aire a través de la vía respiratoria. Y a lo mejor, voy a hacer un experimento con ustedes porque me traje un par de diapositivas un poco técnicas, pero yo quiero compartir con ustedes esa emoción de entender qué es lo que está pasando en el EPOC y que entiendan un poco lo que puede estar viviendo el paciente. Ya les he dicho, traten de involucrarse, aunque digan, no, está jodidísimo este cabrón, o sea, no importa, pero que tú lo sientas acá de, ay, no, ya voy a dejar de fumar porque se ha de sentir horrible, ¿no? Entonces, esta limitación al flujo aéreo se debe a la obstrucción del lumen, puede ser por varias patologías, generalmente son vías aéreas pequeñas. Podemos tener inflamación, lo que llamamos los cuadros de bronquiolitis, y va a haber una pérdida de la elasticidad y destrucción pulmonar. Esto es especialmente importante en el caso de los pacientes con enfisema. Sabemos que todo esto tiene que ver, obviamente, con cascada de la inflamación. Sabemos que va a haber citocinas, que va a haber una quimiotaxis, va a haber factores que atraigan a todas las células propias de la inflamación. Pero una célula estelar en este proceso se llaman neutrófilos, porque los neutrófilos liberan elastasas. ¿Y a qué te suena la palabra elastasa? ¿A qué hace pomada? Las fibras elásticas. El pulmón tiene que tener esa capacidad de elasticidad porque se expande y necesita la elasticidad para poder regresar a su tamaño y forma original. Un pulmón que está perdiendo fibras elásticas se va a volver en un pulmón rígido y con menor capacidad para expandirse, ¿no? Entonces es un pulmón rígido, pequeño, con poca capacidad. Si te preguntasen quién es el actor principal en toda esta destrucción, en todo este proceso inflamatorio, se llama neutrófilo. Y las sustancias que generalmente liberan los neutrófilos son elastasas. Genera la exposición del humo del cigarrillo, la biomasa, genera inflamación de la vía aérea y del parénquima pulmonar y puede afectar 3 regiones anatómicas y dependiendo de la zona anatómica que esté afectando, entonces será el cuadro clínico que tendrá tu paciente. Por ejemplo, si te afecta bronquios mayores, es decir, vías de más de 2 milímetros de diámetro, entonces tendremos el cuadro de una bronquitis crónica y este paciente desarrollará como cuadro clínico característico una tos crónica y expectoración. Son pacientes que tosen por la mañana, expectoran, tosen, expectoran, y de hecho es una de las características clínicas, tener esa tos crónica por más de 2 meses con expectoración abundante. Si se genera lesión anatómica de la vía aérea pequeña, es decir, de menos de 2 milímetros, tendremos limitación al flujo aéreo, pero sí llegar al enfisema. Y finalmente, cuando lo que se está afectando es propiamente el alveolo, ahí lo que sucede es que hay una destrucción de las paredes alveolares, se destruye propiamente el parénquima pulmonar y a lo mejor piensa en un racimo. A lo mejor en vez de tener 20 alveolitos, al destruirse las paredes alveolares, lo que sucede es que ahora te quedan 10 alveolotes. Y eso tiene una repercusión clínica muy importante, ¿no? Vamos a ver más adelante. Entonces, cuando se afectan los alveolos, el resultado va a ser un cuadro de enfisema pulmonar. Bueno,
Entonces, un sujeto, esto depende de la susceptibilidad individual, porque un sujeto te puede desarrollar bronquitis crónica o progresar a una limitación del flujo aéreo asociada a una enfermedad de vía aérea pequeña o a enfisema. ¿De qué dependerá que un fumador, por ejemplo, desarrolle bronquitis crónica y otro se vaya a enfisema? De la susceptibilidad. Hay factores genéticos y anormalidades que te pueden predisponer, por ejemplo, al enfisema de forma muy temprana. Vamos a verlo más adelante. Uno de ellos es la deficiencia de alfa-1 antitripsina. Lo vamos a ver ahorita con detenimiento. Entonces, vamos a hablar primero de la bronquitis crónica. Vean cómo el lumen de un bronquio normal es bastante considerable y cuando esta mucosa se inflama, hay hiperplasia de las glándulas submucosas, entonces el lumen disminuye. La bronquitis crónica se manifiesta por tos crónica durante al menos 3 meses al año por 2 años seguidos. Eso es un criterio clínico para considerar que el paciente tiene bronquitis crónica. Evidentemente, la gente que como yo, dice su compañero, tiene su resequedad, ¿no? No lo voy a perdonar, más ya tiene 5 puntos menos el cabrón. Por eso hoy no vino. Se debe generalmente a hiperplasia de las glándulas submucosas de los bronquios y hay un infiltrado inflamatorio en el aparato secretor de moco al inicio de la enfermedad. Por eso es que esta enfermedad se caracteriza por incremento en la expectoración. La enfermedad de la vía aérea pequeña son bronquios menores a 2 milímetros sin afectar alvéolos. ¿Sale? Este sitio es un sitio de mayor resistencia en la obstrucción en EPOC. Hay la presencia de inflamación, hay exudados inflamatorios de mocos que se incrementan en la medida en que empeora el EPOC. Hay engrosamiento y remodelación de la vía aérea. Entonces piensen en lo importante que es que esta vía aérea pequeña sea permeable para que finalmente el aire pueda llegar a donde tiene que llegar, que sale alveolo, para que se pueda oxigenar. Y finalmente les decía, en el enfisema lo que sucede es una destrucción de las paredes alveolares con unos tabiquitos bien definidos que en vez de ser 3, 4, 5 alveolitos se hace una bolsototota, ¿no? Se debe a inhalación crónica de los componentes del tabaco que generan inflamación. Hay un desequilibrio entre las proteasas y las antiproteasas, hay estrés oxidativo, apoptosis celular y aquí acuérdense que los neutrófilos y los macrófagos te producen productos proteolíticos, principalmente elastasa. Decíamos que hay otros mediadores inflamatorios, principalmente liberados por macrófagos alveolares, por neutrófilos o polimorfonucleares, linfocitos T, principalmente CD8, que son citotóxicos, linfocitos T, CD8 y células epiteliales. Esta limitación al flujo aéreo tiene varias causas que por importancia se las enumeré. Tenemos estrechamiento de la vía aérea, ¿no? Sí se entiende, ¿no? Estrechamiento de la vía aérea. Hay una disminución de la restauración elástica porque estamos perdiendo fibras elásticas y aumento de la colapsabilidad de la vía aérea. ¿Por qué creen? ¿Por qué se colapsa más fácilmente la vía aérea? Porque al haber destrucción ya no hay neumosatos tipo 2 y ya no se produce factor surfactante. Perfectamente, falta de factor surfactante. Entonces el alveolo, que tiene que tener esa capacidad de no colapsar, lo que sucede es que ahora se empieza a colapsar fácilmente porque no tenemos ya células que nos produzcan este factor surfactante. Este es el experimento que voy a hacer con ustedes, a ver qué tanto les rueda la ardilla. Espérenme. Entonces, el flujo aéreo pulmonar. Ahora voy a pedirte que imagines que tienes un snorkel en la boca. ¿Han hecho snorkel? ¿Han snorkeleado? Pues aunque sea en las pinches playas de aquí en la Ciudad de México, hombre, ¿no? ¿No han snorkeleado? Ok, pónganse en la mente que traen el snorkel en la boca.
No hagan eso, muchachas, no, espérense, tranquilas. Echan a volar la imaginación de los muchachos, no, espérense. Entonces nada más imagínenlo. Ok, ahora piensen que vamos a estrechar la luz del snorkel. Puta, o sea, si empiezas, es más, hasta ahorita, ¿no? Empiezas a sentir que, no, ya me estoy ahogando, cabrón. Ok, si sientes que te ahogas, sácatelo de la boca, no importa. El snorkel, o sea, ¿de qué están hablando? Yo estoy hablando científicamente, ¿no? O sea, pero si sientes que te ahogas, sí, sácatelo de la boca, porque no manches. Y nunca comas dulces cuando vayas a hacer eso, o sea, el snorkel, porque se te puede ir el dulce, o sea, también, nunca comas dulces. Eso es muy peligroso. Ok, entonces, me han dicho, me han contado. El flujo aéreo depende, o sea, la cantidad de aire que entra a través de la vía aérea depende de dos factores. Depende, fíjate, es directamente proporcional, o sea, depende directamente de qué tanta elasticidad tenga el pulmón. Pero también depende de inversamente proporcional, o sea, de qué tanta resistencia aérea, o sea, qué tan estrechos estén los conductos. Obviamente que mientras más estrechos, menos flujo, ¿verdad? Obviamente que mientras más compliance, es que el término es recoil, pero bueno, mientras más elasticidad, mayor flujo, ¿sale? Fíjense, este es el sistema broncopulmonar normal, en donde tenemos la vía aérea y estas flechas azules es la entrada de aire hacia el pulmón y la caja torácica. Y tenemos que todo esto es lo que les acabo de explicar. Pero ahora vean a un sistema broncopulmonar con bronquitis crónica, en donde dijimos que vamos a tener conductos aéreos estrechos, ¿verdad? Unos bronquios o vías respiratorias que están con la luz muy disminuida porque está hiperplásica la mucosa, porque está inflamada, ¿sale? Y entonces, ¿qué cantidad de aire entró? Muy poca, ¿no? Muy poca cantidad de aire. Y la resistencia, entonces aquí lo que pasa es que está aumentada. Si aumenta la resistencia al flujo, disminuye la cantidad de flujo, por eso son inversamente proporcionales, ¿no? Entonces esta resistencia está aumentada y el flujo disminuido. Pero ahora vean al paciente que tiene enfisema. El paciente que tiene enfisema, su problema no está en el conducto aéreo. Realmente su problema es que esta caja torácica ya no es elástica. ¿Por qué ya no es elástica? Porque ya perdió fibras elásticas, ¿verdad? Ya se chingó las paredes alveolares. Entonces este paciente, vean todo el volumen que puede meter el paciente con bronquitis. Vean todo lo que puede meter de aire el paciente normal. Perdón. Pero ahora vean la cantidad de aire que mete el paciente con enfisema. Muy poca. Su problema no es que no pase. No es la resistencia, su problema es que no hay elasticidad para expandir ese pulmón y le cabe menos volumen. Hasta aquí vas entendiendo qué es lo que está pasando en cada uno de los casos. Verá que esto parece como clase de mecánica 1, pero neta no es así. O sea, están bonitos los esquemas. Bien, estos pacientes sobre todo el paciente con bronquitis crónica, va a sufrir un hiperinflado pulmonar. Porque este paciente se está quedando con volumen adentro. Si hay resistencia para el paso de aire, de igual manera va a haber resistencia para sacar ese aire que ya entró, ¿sale? Hay una pérdida de la restauración elástica del pulmón y eso prolonga la expiración. La inspiración inicia antes de llegar al punto del balance elástico pulmonar. Lo vamos a ver en gráficas un poquito más entendible. Pero fíjense algo muy importante, porque luego a huevo queremos que el hipocoso esté bien oxigenado, que esté gasométricamente de 10 y eso no va a pasar. ¿El paciente tiene alteraciones en el intercambio gaseoso? Sí, claro que las va a tener, propias de la enfermedad. Va a haber alteraciones del índice de ventilación-perfusión, no son unidades ventiladas perfundidas por igual. Va a haber hipoxemia y va a haber alteraciones en la sensibilidad a la hipercapnia. Estos pacientes generalmente toleran bien la hipercapnia, se va acostumbrando el organismo. Ahora dicen por ahí que a todo te acostumbras menos a no coger.
a no comer, era a no comer. Pero también, menos a no comer. Esto es el tipo de alteración en el intercambio gaseoso. Ya me van a regañar. Censúrelo, licenciada. Hace pip. No, entonces sería una clase, imagínate, ¿no? La están oyendo grabada, así, porque pip, pip, pip. Bueno, esto es lo normal. No, lo normal es que hay aire que llega desoxigenado y sale oxigenado, pero sin embargo hay zonas, en el caso de la bronquitis, en donde llega la sangre totalmente desoxigenada y regresa aire relativamente oxigenado. Y en el enfisema, pues como hay destrucción, lo que perdemos son unidades que te puedan oxigenar adecuadamente al paciente. Entonces aquí tendremos unidades en donde, como está destruido, no vamos a oxigenar absolutamente nada, y habrá unidades en donde el aire regrese relativamente bien oxigenado. Tenemos también la circulación pulmonar se ve afectada, y de eso vamos a hablar cuando hablemos de hipertensión arterial pulmonar, porque va de la mano, ¿no? Hay por ahí un dicho médico que nos dice que todo lo que afecta al corazón le afecta tarde o temprano al pulmón, y viceversa, todo lo que afecta al pulmón, tarde o temprano afectará al corazón, ¿no? De ahí que una de las causas más importantes de hipertensión arterial pulmonar y de cor pulmonale, pues sean los problemas pulmonares, ¿no? Pérdida de capilares septales, contracción vascular por hipoxia. ¿Por qué tenemos esta contracción vascular? Porque recuerden que también hay síntesis de óxido nítrico endotelial a nivel del capilar pulmonar. Entonces se destruyen estos capilares, no se libera óxido nítrico, que es un vasodilatador, y eso genera contracción vascular por hipoxia. El control de la ventilación, fíjense, en el paciente con EPOC hay una relación entre impulso respiratorio y la presión inspiratoria, y esto se denomina acoplamiento. En el paciente con EPOC se pierde esta relación. Este acoplamiento en el paciente pocoso se desacopla o se pierde, se desintegra este acoplamiento entre el impulso respiratorio y lo que el tórax te está marcando como tu presión inspiratoria. Conforme progresa la disminución del flujo aéreo, el impulso respiratorio se encamina a aumentar el volumen tidal, y cuando ya no es posible porque ya no le cabe más a este paciente, se aumenta la frecuencia respiratoria. Esto es lo que hace que el paciente pocoso empiece con taquipnea. O sea, tiene sensación de disnea, ya no cabe más volumen, no está siendo efectivo, él quisiera meter más volumen porque siente que no está oxigenando. La señal que está mandando claramente es que falta oxígeno y él quiere meter más volumen, pero no hay manera de meter más volumen, y lo que hace es incrementar su frecuencia respiratoria, ¿sale? Entonces siempre les digo, es como en donde deberías tener 10 internos, tienes 5 para sacar toda la chamba del servicio. ¿Qué es lo que haces? Pues que se chinguen los 5, ¿no? Entonces suben y bajan más veces. A lo mejor les tocaba bajar una gasometría cada uno, pero siendo 10, ahora que son 5, pues les toca bajar 5 veces a cada uno, ¿no? Más o menos así. Esta taquipnea aumenta hipoxia porque aumenta el atrapamiento aéreo. Mete, pero ya no puede sacar, y se va quedando con más volumen. No lo puede sacar y vuelve a meter, y no lo puede sacar, y va haciendo una hiperinsuflación. La percepción de disnea se relaciona poco con la hipoxemia, se relaciona más con la fatiga diafragmática y de músculos accesorios. El paciente en realidad se va acostumbrando poco a poco a la hipoxemia, se va acostumbrando poco a poco a la hipercapnia. Sin embargo, los músculos respiratorios son débiles y se cansan, se fatigan. Eso es algo que tienes que tener siempre muy, muy presente. O sea, es muy difícil que alguien que tiene disnea, que lo ves taquipneico, aguante mucho tiempo, ¿eh? O sea, haciendo paréntesis y saliéndonos del contexto, cuando ves un paciente que está fatigado, que está utilizando músculos accesorios de la respiración y hay oportunidad o está indicado
la posibilidad de intubación, intúbalo, porque ese paciente se va a fatigar. Los músculos respiratorios accesorios se cansan fácilmente. Y esto es lo que lleva al paciente a ese deterioro físico corporal. Debido a que hay hiperinflación pulmonar, el diafragma se aplana y disminuye la motilidad del mismo. Los músculos respiratorios tendrán que trabajar con una longitud que limita su contractibilidad, son menos eficientes. Y bueno, esta es la visión integral de lo que está pasando en el EPOC. Fíjense, se inflama la vía aérea, hay broncoespasmo por la propia inflamación, pero también hay estrechamiento de la vía aérea, ¿no? Este estrechamiento de la vía aérea te lleva a un hiperinflado, debilidad diafragmática, el hiperinflado te incrementa la carga respiratoria, estos dos te llevan a desintegración muscular, si hay menos músculos trabajando, hay mucho más carga respiratoria, fatiga, disnea, taquipnea. El intercambio gaseoso anormal te va a llevar, por las cuestiones que ya vimos cuando hablamos de equilibrio ácido-base, a tratar de compensar con la ventilación. También tenemos pérdida de la restauración elástica, que te va a llevar hiperinflado, el uso de músculos accesorios, carga respiratoria, y finalmente todo termina en este impulso respiratorio aumentado. Este impulso respiratorio aumentado a su vez genera más carga respiratoria y se vuelve un círculo vicioso. Ahora sí, les decía, yo más o menos trato de que entiendan entonces cuál es la problemática de cada uno, porque el tratamiento es distinto. Porque la visión de cada uno de los dos espectros del EPOC es distinto. El diagnóstico y clasificación lo vamos a hacer con varios determinantes. Primero, evaluaremos los síntomas del paciente. Evaluaremos qué tanta tos tiene, qué tanta expectoración, si tiene o no disnea, desnutrición. Vamos a hacer una anamnesis, es decir, vamos a investigar qué lo llevó. ¿Por qué vamos a investigar qué lo llevó al EPOC? Porque evidentemente trataremos de influir en que el paciente deje de exponerse a ese factor, ¿no? Es muy difícil. Levanten la mano aquí, ¿quién fuma? Así, sinceramente, pues que no les dé pena. Ok. Yo generalmente, bueno, y espero que no fumen mucho, espero que no fumen mucho. A mi punto de vista no hay nada como más contradictorio que un médico que fuma. Pues finalmente yo siempre les comento a los pacientes, el hecho de que fumen o no es algo que va mucho más allá de un hábito o un vicio, porque el cigarrillo es utilizado casi siempre, piénsenlo, no es por ustedes, porque sé que no son gente adicta ni viciosa, pero generalmente el tabaco lo que hace es una especie de muleta emocional, por eso es tan difícil dejarlo, porque para el paciente representa un reconfort de algo que quizás no está encontrando en sí mismo, porque no sabe buscarlo, porque ahí está, y claro que está, realmente hay gente que dice, es que a mí me ayuda a, bueno, yo he oído, yo no jamás he fumado en mi vida, ni lo haré, pero hay gente que te dice, es que a mí me ayuda a relajarme. Pues hay cosas que te ayudan a relajarte y que tú tienes, es cuestión de buscarlas. El autocontrol es una cualidad que se tiene que ir ejercitando. Es que a mí me ayuda a dormir bien, a cagar bien. Pues tomas enócidos, cabrón, hay gente que lo usa para eso, ¿sí o no? Es que a mí me ayuda por el nerviosismo. No, pues utiliza otra cosa, ¿no? A lo mejor no un ansiolítico, pero a lo mejor puedes meditar, haz yogas, no sé, coge. Quítate el estrés de esa manera, Chihuahua, ¿no? Pero bueno, es una muleta emocional que de alguna manera tú crees que te está ayudando en algo y por otro lado, pues te está jodiendo en otra cosa, sin contar los problemas de disfunción eréctil, pérdida dental, mal aliento, cáncer, etcétera, etcétera. ¿Vale? Medición, les decía, no solamente lo vamos a basar en algo clínico. El paciente con EPOC debe ser medido, su limitación al flujo debe ser cuantificada. Hay que medir la limitación del flujo de aire, valorar la gravedad y vamos a hacer exploraciones adicionales y también un diagnóstico diferencial, sobre todo en pacientes jóvenes. ¿Vale?
¿Cuáles serían los factores de riesgo? Pues decíamos, la exposición por tiempo a tóxicos inhalados, principalmente a tabaco, humo de leña, pero también la exposición laboral a polvos. Hay gente de intendencia que se dedica a limpieza y que está en contacto con los polvos estos de la Ajax y la Acción y la Madre y Media, o los que trabajan en las lavanderías, el polvito de la ropa, del algodón, fábricas, humo, gases, sustancias químicas que a lo mejor no percibes, pero a lo mejor si el paciente sí está expuesto. Para esto tenemos dos índices, uno de ellos es el índice tabáquico, que lo vamos a sacar contabilizando el número de cigarrillos al día por el número de años que ha fumado entre 20. ¿Por qué 20? Ah, qué bien saben, pinches viciosos. Es el número de cigarrillos que hay en una cajetilla. Ahora bien, yo les voy a dar un tip para su práctica clínica diaria. Siempre que todos los, diría House, ¿no? Todos los pacientes mienten, ¿sí o no? Todos mienten. Todos. Entonces, cuando a un hombre le preguntes número de parejas sexuales, divídelo entre 2. Cuando a una mujer le preguntes número de parejas sexuales, multiplícalo por 2. Ellas siempre te van a decir menos y ellos siempre te van a decir más. No falla. Ok, lo mismo pasa con el fumador. El fumador, y ahorita está pronto, ya ves, cabrona. Me dijiste que 10 a ese, 20. Bueno. El paciente siempre te va a decir 2 o 3. Entonces, nunca me preguntes cuántos fuma. O sea, pregunta, ¿de qué edad a qué edad ha fumado? ¿Y cuánto es lo máximo de cigarrillos que usted se ha llegado a fumar? Generalmente alguien que ya alcanza la cajetilla de cigarros al día, difícilmente le baja. Difícilmente, no digo que sea. Pero pregunten cuánto es lo máximo. Porque a veces te dicen 2 o 3 y no es cierto. O sea, el paciente recientemente, hace una semana, fuma 2 o 3 porque sabía que tenía la consulta, pero normalmente se chinga la cajetilla completa. Bueno, por el número de años y el estatus de fumador, fíjense, el estatus de fumador se quita hasta que el paciente dejó 10 años de fumar. Es decir, que si te dice, ya no fumo, ¿cuándo dejó de fumar? Hace un año, ni madre. Le hace su índice tabáquico. Porque el estatus de fumador se quita hasta los 10 años. Tómela, cabrón. Ok, los fumadores presentan un 10 al 15% más de riesgo de presentar EPOC, ¿vale? Y el paciente con EPOC presenta un 10% más de riesgo de presentar cáncer. Entonces, el cigarro es uno de los factores exposicionales más importantes. La exposición a humo de leña, que afortunadamente cada vez va siendo menos frecuente. Tenemos este índice de exposición a humo de leña y vamos a contar el número de horas que ha estado expuesto a humo de leña por el número de años. ¿Cocina con leña? No, ya no. ¿Cocinó con leña? Sí. Desde que tenía 8 años, que me ponían a echar las tortillas, hasta que mis hijitos me compraron la estufa hace 2 años. Pero es un chingo de años, ¿no? Ya no cocina, lo correcto es cuánto tiempo cocinó. Y cuando es más de 200 horas, lo consideramos como un factor de riesgo importante. Las mujeres expuestas tienen un riesgo de 75 veces más de desarrollar EPOC que las no expuestas. Entonces, esto es otro de los factores determinantes. Otro factor de riesgo es el haber tenido en la infancia, en la adolescencia, asma e hiperactividad bronquial. Y lo que les decía, la alfa-1 antitripsina, porque la alfa-1 antitripsina, que si bien es una sustancia que se sintetiza en el hígado, lo que sucede es que a nivel pulmonar genera una especie de balance entre las elastasas y, o sea, balance contra las elastasas, ¿no? De tal manera que si no existe quien pueda de alguna manera neutralizar las elastasas a nivel pulmonar, ¿qué va a pasar? La alfa-1 antitripsina neutraliza las elastasas. Si no tengo
por alguna circunstancia alfa-1 antitripsina, lo que sucede es que habrá más elastasas a nivel pulmonar y se perderá cada vez más fibras elásticas. Esto es un factor muy importante a considerar en pacientes jóvenes, estoy hablando de pacientes de 30, 35 años, que a lo mejor nunca fumaron o fumaron uno y desarrollaron enfisema pulmonar. O a lo mejor nunca fumaron en su vida y tienen enfisema pulmonar. Tienen enfisema porque no hay alfa-1 antitripsina y entonces las elastasas de los neutrófilos hacen de las suyas. Indicadores principales, factor de riesgo, pues tener más de 40 años, con antecedente de inhalación de sustancias tóxicas, humos, biomasa, que tenga los siguientes síntomas: disnea, tos crónica y o expectoración, y que durante las pruebas podamos demostrar que hay obstrucción al paso a la vía aérea. Vamos a hacer una prueba postbroncodilatador, vamos a medir la fracción expirada, el volumen expirado forzado al primer segundo, que es FEV1, debe ser menor al 80% del predicho, y esta relación FEV1 contra la capacidad vital forzada menor al 70% del predicho. Yo sé que son números y lo ven así como, no mames, ¿qué está hablando esta vieja? Bueno, pero todo esto, ¿quién te lo da? La espirometría. De tal manera que si ya alguien te llega con una espirometría, ya no te vas a ver tan nopal, ¿no? Y vas a decir, ah, sí, entonces ya sabes que en la espirometría, ¿qué vas a ir a buscar? FEV1, y esto también te lo da. El aparatito hace todo por ti. Entonces ya nada más buscas eso y ya haces como que sabes y dices, ah, no, sí, pues estás mal, ¿no? Bueno, pero ya no lo ves con así de, no, pues quién sabe. Híjole, ahí sí te voy a fallar porque eso no te lo vengo manejando. No. Pero ya sabes a dónde ir a buscarlo, ¿vale? O ya puedes como a lo mejor apantallar. No, se lo estoy mandando, doctora, porque trae un FEV1 menos del 80% del predicho. Ay, ¿no? Bueno, que te quede aunque sea eso. Y valoraremos la presencia de hipoxemia mediante oximetría de pulso, que es como lo más indicado porque no es invasivo, y ya si necesitaras o estás en un medio hospitalario, una gasometría arterial. ¿Cómo vamos a evaluar clínicamente la disnea? La disnea se evalúa con esta escala de MRC y nos dice que hay 5 grados. Uno, al hacer la disnea, tengo disnea al hacer ejercicio muy intenso, ¿no? Se puso intenso el cabrón. Ay, no, no es cierto. Haces ejercicio muy intenso, tienes disnea solo así. 2, al apresurar el paso a un nivel mayor al habitual. 3, tengo disnea aunque camino más lento que la gente de mi misma edad. O tengo que detenerme a respirar cuando camino a mi propio paso. 4, me detengo a respirar después de que camino, creo que ahí estoy yo, cerca de 100 metros o a los pocos minutos caminando a mi paso. O me falta el aire al salir de casa, al vestirme o desvestirme. Evidentemente, el grado 1 y 2 son disnea leve. El grado 3 y el grado 4 es una disnea moderada. Y bueno, el paciente que le falta el aire al vestirse o desvestirse es una disnea severa. Así los podemos ver. Esta soy yo subiendo las escaleras, ¿no? Síntomas característicos de la enfermedad. Tenemos disnea, que es progresiva a través del tiempo, que es persistente todos los días y que empeora con el ejercicio, empeora con infecciones o con las descompensaciones. De hecho, esto es un criterio de descompensación. Tos crónica, en forma intermitente o todos los días, presente todo el día. ¿Cuánto tiempo dijimos que para la bronquitis crónica debe haber tos? ¿Durante? Ok. Y poco común solo por la noche. En realidad estos pacientes tosen más por las mañanas, durante todo el día. Es la típica tos del tosedor, ¿no? Ya los hemos oído. Expectoración crónica sin patrón característico. Durante las infecciones aumenta en cantidad, color, sabor y consistencia. No es cierto, sabor no, consistencia. Sibilancias y sensación de opresión. Los pacientes pueden presentarse o no con el frío, las sibilancias, estoy hablando, con el ejercicio, con infecciones. Y otros síntomas y signos. Ah, me están chiflando, ¿va? ¿Me alejé el micrófono?
¿No era para eso? Pérdida de peso, depresión y ansiedad. Bueno, entonces estos serían algunos síntomas: tos, disnea, ¿qué más? Sensación de opresión. Bueno, vamos a clasificar la severidad de acuerdo a las mediciones. Por eso es tan importante que el paciente con EPOC se realice espirometría. Entonces, leve es cuando tu FEV1 es mayor al 80%. Ya acuérdense que les dije que la pinche maquinita les va a dar el predicho. Si de ese predicho el paciente tiene más del 80%, ya la hizo, ¿vale? Es leve. Moderado, cuando este FEV1 va del 50 al 80% del predicho. Severo, cuando este FEV1 es de 30 al 50%, o sea, imagínense, 30 al 50% de lo predicho, del volumen predicho para tu edad, para tu estatura, tu complexión, o sea, está jodido. Y muy severo, evidentemente, cuando es menor a 30% del predicho o menos del 50%, pero tiene hipoxemia y además o cor pulmonale. Tiene cor pulmonale, tiene hipoxemia y alcanza rayando el 50%, pues ya valió, ¿no? O sea, no necesita llegar a menos del 30% para que tú digas que es severo, porque ya tiene otras manifestaciones. Pero bueno, quedémonos con menos del 30%, eso es ya muy severo. Siempre les he dicho, ¿para qué diablos clasificamos las enfermedades? Para tratarlas, para darles un pronóstico, ¿no? Es que, les decía yo, es para como con Macario, para que tú sepas de qué lado se va a aparecer la muerte, en los pies o en la cabecera, ¿no? Si era en la cabecera, se salvaba, ¿no? Y si eran los pies, se morían. Ahora al revés. No, sí. Entonces, estará ¿en dónde? En la cabecera. ¿Y o, mejor dicho, un pie en la tumba y el otro en una cáscara de plátano, ¿no? Bueno, para que entiendan un poquito más la espirometría, les decía yo, bueno, les quise poner que se los ponen en todos los libros de fisiología, ¿no? Y que te hacen aprenderte y que te dicen, ahora póngale el nombre a cada uno de los ciclos del ciclo respiratorio. Tu volumen tidal es lo que metes normalmente en cada respiración, pero tenemos volumen de reserva inspiratorio cuando te digo inspira forzadamente y tengo un volumen de reserva expiratorio cuando te digo expira forzadamente. Porque si te digo respira normal, lo que te estoy pidiendo es que metas y saques un volumen tidal, un volumen corriente. Pero tengo mi volumen de reserva inspiratorio, todo lo que te cabe de volumen, o sea, estoy hablando. Y volumen de reserva expiratorio, pues, todo lo que puedes sacar, forzadamente. Y si yo junto estos dos, lo que tengo, ¿no? Capacidad inspiratoria, capacidad residual funcional, y tu capacidad vital es, fíjense, capacidad vital forzada, que la vimos en la espirometría, ¿se acuerdan? Es, te pido que metas y te pido que saques forzadamente. Mete forzado, saca forzado. Eso es tu capacidad vital forzada. Y obviamente, si a la capacidad vital forzada le dejamos este volumen residual que jamás se va a salir, ¿por qué? ¿Por qué jamás se va a salir? Porque si se saliera, ¿qué creen que pasaría? Se colapsan los alveolos. El volumen residual es lo que impide que el alveolo se colapse. Si tú juntas tu capacidad vital con el volumen residual, lo que tienes es su capacidad pulmonar total. ¿Ya? Así de fácil. ¿Sí? ¿Se entendió? La espirometría forzada. Lo que hacemos es pedirle al paciente que coloque el sensor, la boquilla del espirómetro, que meta aire y ¿qué es lo que va a hacer? Sople, 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 ¿no? Y lo que vamos a medir son estos parámetros. Tu capacidad vital forzada, que es el volumen total que expulsa el paciente desde una inspiración máxima hasta la expiración máxima forzada. ¿Sí se acuerdan? ¿Lo vieron en las...? ¿Sí? ¿Lo van identificando en su mente en la grafiquita? FEV1 es el volumen que se expulsa en el primer segundo, por eso es el más importante. Por eso es que el paciente debe recibir bien las instrucciones. Es más, parte de hacer una buena espirometría es agarrar el tonito de
Sople, 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 ¿no? Lo tienes que ensayar para que no te trabes, porque si no el paciente corta la inspiración, o sea, no se inspira. Le cortas la inspiración, pero no esta, sino no se inspira y no le sale. Después tenemos nuestra relación FEV1, capacidad vital forzada. Tenemos esta, por ejemplo, la fracción, el volumen expirado forzado, 25-75, que es la relación entre el 25 y el 75% de la capacidad vital forzada y el tiempo que se tarda en hacerlo. Pero eso finalmente lo hacemos solamente cuando estamos sospechando de una alteración de vías aéreas pequeñas. Pero bueno, finalmente lo más común es esto y esta relación que se saca en porcentajes y que dijimos que lo normal es mayor al 70%. ¿Sale? Este es el parámetro más importante para valorar obstrucción y cuando está menos de 70 y se asocia al FEV1, podemos estadificar entonces al paciente en esto. Esta relación FEV1, capacidad vital forzada menor a 70 más tu FEV1 te dará el grado de POC que tiene tu paciente. Y finalmente les enseño cómo se graficaría una espirometría. Tenemos el patrón normal. Aquí lo que tenemos en esta gráfica de arriba es la expiración. ¿Vale? Bajó. Porque estamos hablando de flujo. Pero vean, por ejemplo, en un patrón obstructivo. Para empezar, el volumen que mete en la inspiración es menos. ¿Lo vieron? Lo ven en verde más clarito. El volumen que mete en la inspiración es mucho menos y obviamente que por un lado tarda más en expirar y el volumen tiene mayor dificultad para sacar ese flujo, para tramitar ese flujo. Pero vean en el patrón restrictivo, piensen en el paciente con enfisema. Vean qué cantidad de volumen mete, ¿no? Y vean cómo a la hora de expirar no lo hace con la capacidad y la velocidad de flujo que debería hacer. ¿Vale? Entonces este es un patrón obstructivo y este es un patrón restrictivo. Exploraciones adicionales. Vamos a hacer una prueba de reversibilidad con broncodilatador, es decir, mido la basal del paciente, le voy a dar broncodilatador y el paciente tendría que mejorar aproximadamente un 12%. Que es lo que la OMS nos marca. Mejoría de un 12% de lo que tuvo al principio con el broncodilatador, quiere decir que va a responder. Si no, pues ya se fue, ¿verdad? Radiografía de tórax, esto es muy importante, sobre todo por la relación tan estrecha que existe entre POC y cáncer. Medición de gases en sangre arterial, investigar alfa-1 antitripsina en pacientes jóvenes. Por favor, no lo tomen a la ligera. Se darían de tope si supieran que esto es muy frecuente. Estudios complementarios, pues eso ya los pediría el especialista, como una pletismografía, un estudio de difusión de CO2, una de tomografía de alta resolución, TACAR. Y en el diagnóstico diferencial, pues probaríamos con asma, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, bronquiectasias, tuberculosis, que son pacientes crónicos, tosedores crónicos y caquécticos, bronquiolitis obliterante, panbronquiolitis difusa, estas dos obviamente dentro de las enfermedades intersticiales pulmonares. Y fíjense, ¿cómo podríamos comparar, que ahorita vamos a ver un poquito a asma y EPOC? Pues el asma generalmente es de inicio en la infancia, es de inicio temprano, no así el EPOC, que es de inicio tardío. Generalmente en el EPOC los síntomas son lentamente progresivos y en el asma sí tiene una periodicidad, generalmente matutino o nocturno. ¿Cuándo es cuando te llegaban los niñitos hiperreactores bronquiales a urgencias? En la noche, ¿no? Ya me voy a dormir. Traigo a mi niño que trae gatitos, le chiflan unos gatitos en el pecho. Bueno, hay intervalos de tiempo sin síntomas en el asma, no así en el EPOC, en donde la sintomatología es persistente. Hay un antecedente de exposición a alergenos, incluso la
coexistencia de otras situaciones alérgicas como rinitis o eczema, antecedentes de dermatitis atópica. Y en el caso del EPOC, pues los factores de riesgo de tabaco, el humo, radiografía normal, generalmente en el EPOC sí tenemos alteraciones, la disnea desencadenada por el ejercicio, y en el EPOC la disnea es de esfuerzos o normal. Esta limitación reversible al flujo aéreo de lo que les hablaba, posterior a ¿qué? Al broncodilatador en el caso del asma y no así en el caso del EPOC, cuando no revierte. Entonces, si tú tuvieras una duda, le mandas a hacer la espirometría, le pasan broncodilatador y si responde o si revierte, lo podríamos considerar. Cuando tengas duda diagnóstica, o sea, evidentemente el viejito de 80 años que se la pasó fumando como chacuaco, pues no chingues, o sea, ahí no tienes duda, ¿no? O sea, neto estás sospechando de asma y sedad con esos factores, te quieres volver chango. Pero cuando tengas esa duda, considera esta prueba. Hiperreactividad bronquial siempre, y la hiperreactividad bronquial es menos frecuente en el EPOC. Buena respuesta a esteroides, pobre respuesta a esteroides, vamos a ver por qué. Y su prueba de difusión del CO2 normal. Tratamiento, ahora sí. El objetivo del tratamiento del EPOC es muy importante que consideres. Este paciente va a vivir con EPOC toda su vida. ¿Qué es lo que quiere el paciente con EPOC? Mejorar calidad de vida, no tener disnea, mejorar su tolerancia al ejercicio y algo muy importante que aquí está señalado, disminuir las exacerbaciones, porque con cada exacerbación el paciente tiene riesgo de presentar complicaciones, incluso potencialmente mortales. Entonces necesitamos que el paciente no se exacerbe. Se deprimen, hay pérdida de peso, síntomas cardiovasculares, ¿no? Órale, ya se desmayó alguien. El manejo del EPOC lo vamos a ver por gravedad, por eso lo estamos estadificando, por eso lo medimos, ¿verdad? Necesitamos la historia previa, los síntomas, las comorbilidades, todo lo que ya dijimos, y entonces aquí tenemos una terapia escalonada que la van a ver en todos los pinches libros, el Harrison, el de Neumann Fisher, no sé qué tantos libros, lo van a ver. Y esto es importante porque no siempre EPOC significa Sprite, ¿verdad? O broncodilatador, no siempre significa esteroides, y hay más cosas que tienes que ver. Entonces, un EPOC leve, que dijimos con cuánto de FEBI, de FEB1, perdón, no FEBI, FEB1, más de 80%, pero su relación menor a 70%. Aquí lo que le pediríamos al paciente es que abandone el tabaco, que elimine factores de riesgo, que se vacune y broncodilatadores de acción corta demanda, es decir, solo cuando tenga signos, disnea, espasmo, ¿sale? Moderado. ¿Con FEBI de cuánto? FEBI, no, corríjame, es FEB1. De 50 a 80. Este paciente, además de todo o sea, ¿servirá de algo darle tratamiento si el cuate sigue fumando? Hay gente que aún con oxígeno siguen fumando, se les olvida que el pinche oxígeno es flamable, ¿no? Ya me ha tocado gente con quemaduras de la cara severas, porque prenden el cigarro con el pinche oxígeno puesto, y ¡fum! ¿No? ¿Qué le pasó, señor? Me explotó el boiler en la cara, no. Aquí añadimos broncodilatadores de acción prolongada. En el EPOC grave, con un FEB1 de ¿cuánto? Menos de entre 30 y 50, añadimos, además de los broncodilatadores de acción corta demanda, broncodilatadores de acción prolongada, añadimos corticoides inhalados. Los esteroides en el EPOC, al igual que en el asma, principalmente, se pueden dar por todas las vías que ustedes quieran, pero la vía de elección siempre será la inhalada, siempre será la inhalada. O sea, te lo ponen en el examen así y a lo mejor te van a querer marear. Le doy metilprednisolona, le doy prednisona oral, o le doy beclometasona. Siempre será inhalado la vía. ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Se nos ocurrió? Porque va más directo, ¿no? Pues todas van a actuar. Menos efectos adversos.
porque si el paciente que le va a dar prednisona va a ser Cushing, el que va a inhalar es menos frecuente que presente ese tipo de efectos adversos, ¿sale? Por eso, porque tiene una mejor absorción a nivel respiratorio, pero sobre todo porque te vuelan los efectos adversos sistémicos. Entonces añadimos corticoides inhalados y muy grave, ya dijimos menor a 30 o menor a 50 si además tiene cor pulmonale. Añadimos oxigenoterapia si hay datos de insuficiencia respiratoria crónica y ya se valoraría aquí tratamiento. Hay unos nuevos tratamientos increíbles, ¿eh? Bueno, me va a saltar esta porque es un poquito más de lo que voy a hablar. Entonces, ¿cómo vamos a tratar una exacerbación? Cuando tú tienes un paciente con EPOC, lo que tienes que saber identificar es cuándo es un EPOC estable y cuándo es un EPOC exacerbado. Exacerbación, que quiere decir irritar, ¿no? Viene del latín exacerberi, que significa irritar, aumenta en un 10% la mortalidad del paciente. Y hay pacientes que durante una exacerbación requieren ventilación mecánica y eso les aumenta una mortalidad hasta el 40%. Se debe a un aumento de la inflamación de la vía inferior. Esta definición de la exacerbación es un empeoramiento sostenido de la condición del paciente con EPOC más allá del estado normal y de las variaciones cotidianas de sus síntomas. Está más jodido que de costumbre, es lo que quiere decir. Está más jodido que de costumbre. Pero además, no solo eso, hago mucho énfasis en esto porque no lo puedes tratar igual. He visto gente que dice, bueno, pues si está exacerbado, pues sígale igual. Pues hay lo mismo que mi compañero, ¿no? No, requiere un cambio en la medicación habitual. ¿A qué se debe? Cuando tienes un paciente en urgencias que llegue exacerbado, con un EPOC exacerbado, vas a pensar en dos causas principales. Uno, que el 70% se debe a infecciones. Y la otra, el 30% se debe a causas que no saben, que no vamos a poder conocer, pero generalmente esto se debe a infecciones. Puede ser también la exposición a contaminantes, ozono, dióxido sulfúrico, casi no hay de esto en el área ambiental de la Ciudad de México, ¿va? Pero también podría ser debido a cambios bruscos de temperatura, a interrupción del tratamiento. Se sienten bien y lo dejan. Se les acaba y ya no les surtieron. 1000 pretextos, ¿no? Y ahí sí yo digo, de repente uno es como muy atenido, ¿no? O sea, no hay vamos a pensar, no aquí, no pasa aquí, pero en las instituciones de salud no hay. ¿Qué es lo que tendría que hacer el paciente responsable? Comprarlo. ¿Por qué? Porque el enfermo es él. Porque si no lo hay, lo tiene que comprar. Entonces de repente se dice, híjole, ¿me va a quedar sin mi insulina? Cómprela, ¿no? O sea, la tiene que conseguir. O sea, no, igual no le puedes decir cómprela porque ya después me dijo que la compre. No, pero sí les tiene que quedar claro que es su responsabilidad porque ellos son los enfermos, ¿no? Entonces, suspenden el tratamiento y viene la exacerbación. Es que hubo 3 meses que no me surtió mi medicamento. Pero la pinche coca todos los días en la mesa, ¿verdad? ¿A poco no? Y causas desconocidas, 30%. Entonces, podría ser los contaminantes ambientales, la exposición al frío o que de repente vuelven a agarrar el vicio del cigarro, ¿no? Pero la exacerbación infecciosa es el 80% en las exacerbaciones en el EPOC. 40-60% serán bacterianas, un 30-48% virales y 10% debido a bacterias atípicas. Se pueden presentar en cualquier época del año y repito, esto tiene mucho que ver con la disciplina también del paciente, pues si sabes que eres un paciente susceptible a los cambios de temperatura, pero a huevo quieres ir a subirte al Nevado de Toluca, es obvio, ¿no? Causas virales, rinovirus, coronavirus, influenza, parainfluenza, adenovirus y virus sincicial respiratorio. Causas bacterianas en las que tienes que sospechar, principalmente Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza. También Moraxella, esos son de los más frecuentes. En el caso de pacientes con EPOC grave,
¿Se acuerdan que lo hablamos la clase pasada? ¿En quién vamos a sospechar? ¿Sí le fue la clase pasada? Pseudomonas, muy bien, pseudomonas. Microorganismos atípicos, clamidia, micoplasma, neumonía. En época invernal podemos tener una coinfección virus-bacteria. Estos pacientes tendrán una mayor respuesta inflamatoria, una mayor caída del FEV1 y una estancia hospitalaria más prolongada. Pues ya sabemos que en época invernal no faltan los epocosos descompensados. Decíamos que en el caso de los virus, rinovirus es una de las causas principales. Y en el caso de las bacterias, apréndanse esas tres. En el EPOC leve a moderado. En el EPOC severo, ¿quién? Muy bien, ya están hechos. Ya están hechos. Tráigame pinche examen ahorita, lo contesto. De gérmenes atípicos, clamidia, micoplasma y legionela. De atípicos, pero acuérdense que los atípicos son un 10% de los casos, o sea, primero tienes obligadamente que pensar en lo típico. Bacterias en EPOC grave, pseudomonas aeruginosa. Por etiología regional en la Ciudad de México, de acuerdo a datos del INER, en EPOC leve se han visto casos de pseudomonas y Moraxella catarrhalis incluso en casos severos. Pero bueno, obviamente que esto, ¿por qué creen que se dé? Mucho, pues por las condiciones de hacinamiento en las que vivimos los capitalinos, ¿no? Y no me digan que no, ¿se han subido al metro? ¿Eso es hacinamiento, sí o no? ¡A huevo! ¿Se han subido a un microbús? Eso es hacinamiento. El metrobús, eso es violación casi, ¿no? Entonces te metes al metrobús y da de santos que no salgas embarazada. Ok, ¿cómo vamos a diagnosticar una exacerbación? El paciente, dime doctor, es que luego me dicen, me dejó en visto. Me dicen. Sí, o sea, hacinamiento no solamente está, por ejemplo, ustedes están ahora en hacinamiento y pasan aquí 8 horas. No es por espantarlos, ¿verdad? Pero aquí pasan 12 horas circulando el mismo pinche aire. Y luego viene la doctora enferma y les empieza a toser, cabrón. Sí, o sea, el hacinamiento tiene que ver. No, es un decir, ¿no? O sea, realmente aquí influyen varias cosas. Uno, pues obviamente que el estar en lugares cerrados, con una población, una masa poblacional muy abundante, no sé cómo expresarlo, mucha gente, pero aparte pues que no solemos cumplir los tratamientos antibióticos, ¿verdad? Entonces, influyen muchas cosas. Bueno, diagnóstico de exacerbación de moderada a grave, obviamente es clínico, lo ves mal, lo ves más jodido de lo habitual. Pruebas de laboratorio de gabinete te ayudarán a excluir. La disnea te hablará de respuesta inflamatoria de vía aérea pequeña, de atrapamiento aéreo, de hiperinflado dinámico. Se agravan los cortocircuitos, ventilación, perfusión, hay hipoxemia, aumento en la frecuencia respiratoria, hipercapnia aguda. Dijimos que la hipercapnia lo que hace es estimular el centro respiratorio y hace que el paciente incremente la frecuencia respiratoria. Eso lo lleva a fatiga de músculos respiratorios, acidosis respiratoria. Aumento de óxido nítrico, factor de necrosis tumoral alfa, todas las citocinas proinflamatorias. Bueno, esto, síntomas y signos de la exacerbación. El paciente tiene disnea, tos y un dato pivote es el aumento de la expectoración con o sin cambios en la coloración. O sea, echa gargajos, sí, más de lo normal, sí. ¿De qué color? No, pues verde. Ah, pues ya valió, ¿no? Purulento, ¿no? Incluso puede llegar a ser purulento. Expiración prolongada, cianosis, utilizan músculos accesorios, hay un patrón apneustico respiratorio, posición trípode o posición en tripié, respiración paradójica, que es que el tórax y el abdomen se muevan desfasadamente. Hay trastornos del sensorio, puede el paciente estar obnubilado, somnoliento. Reforzamiento del segundo ruido pulmonar, porque hay
un incremento en la presión que retrasa el llenado ventricular. Y bueno, para no hacerles el cuento más cansado, esta es la clasificación o clasificación de la sintomatología que te va a ayudar a descartar una exacerbación de POC. Son 3 síntomas, apréndetelos. Aumento en la disnea, aumento del volumen del esputo. Odio la palabra, juro que lo odio. O sea, neto ya deberíamos, por tolerancia, quitar esa palabra. ¿Sí o no? Aumento en la purulencia del esputo. Estos son los síntomas cardinales. O sea, es muy fácil, ¿no? Aumenta la disnea, le aumenta las secreciones y te aumenta la purulencia de las secreciones. Si tienes el tipo 1, presenta los 3 síntomas. Tipo 2 presenta 2 de los 3 síntomas. Y el tipo 3 presenta 1 de los 3 síntomas. Si yo hubiera hecho la clasificación, la neta, yo no fui. Yo hubiera hecho al revés, ¿verdad? Pero sería la clasificación de Castro. Entonces, pues, yo no hice la pinche clasificación. El que entendió, entendió. ¿Sí saben por qué yo lo hubiera hecho al revés? ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo captaron? ¿Ya captaron el error de Antonicen? Vayan y reclamen el cabrón. Pero fíjense, no todos los pacientes exacerbados requieren antibióticos. Se recomienda el empleo de antibióticos ante agudización tipo 1, que dijimos ¿cuántos síntomas? Y ante el tipo 2, ¿cuántos síntomas? Cuando hay una clara purulencia del esputo. En pacientes con bronquitis crónica simple no se demuestran efectos benéficos de los antibióticos. ¿En qué clasificación? Tipo 3, ¿sí? ¿Qué pacientes entonces deben recibir antibióticos? ¿Tipo 1? ¿Y tipo 2? ¿Tipo 3? No. Entonces lo vamos a clasificar también por gravedad. Gravedad leve, cuando hay incremento de síntomas, hay uso regular o incremento de medicamentos habituales y no requieren hospitalización. Moderada, cuando el paciente tiene disnea marcada, hay hipoxemia sin incremento en la retención del CO2. Aquí podemos utilizar esteroides sistémicos y antibiótico ocasional, eventualmente se hospitalizan. Pero cuando es una gravedad severa, el paciente ya tiene datos manifiestos de insuficiencia respiratoria aguda, gasométricamente cursa con acidosis respiratoria y este paciente generalmente requiere un manejo hospitalario y o de cuidados intensivos. Criterios para hospitalizar a un paciente: incremento importante de los síntomas, pacientes con estadios graves de POC, presencia de nuevos síntomas, alteraciones en el estado mental, pH menor a 7.35, una respuesta inadecuada al tratamiento ambulatorio, comorbilidades de alto riesgo, que tenga arritmias, que no sepas ni qué chingados tiene, o sea, diagnóstico incierto, pacientes en edad avanzada y que no tengan el soporte adecuado en casa. Para que entre a la UCI, el paciente debe tener disnea grave, que no responde adecuadamente al tratamiento inicial, cambios en el estado mental, que pueden estar dados tanto por la hipoxemia como por la hipercapnia, que esté en coma, persistencia o empeoramiento de la hipoxemia, o hipercapnia grave y acidosis respiratoria, a pesar de que tenga oxígeno y ventilación no invasiva. Vamos a hablar un poquito de la ventilación no invasiva. ¿Han visto ventilación no invasiva alguna vez en sus hospitales? ¿Nunca han visto las mascarillas de ventilación no invasiva? Imagínense que en vez de ponerle el tubo en la garganta al paciente y tenerlo que sedar, lo podemos mantener con un aparatito, con una simple mascarilla nasal. Hay nasal y nasal oral, porque generalmente son nasales, pero la ventilación no invasiva no es para todos. Y la única contraindicación que yo les diría para utilizar ventilación no invasiva es una hipoxemia severa. O sea, si tiene una hipoxemia severa, intúbalo. No estés jugándole a que, pues por hueva mejor le pongo la no invasiva. No. Y que tenga inestabilidad hemodinámica o que el paciente no coopere. ¿Han visto? Bueno, ya no los he visto tantos, pero cuando esto empezaba, para la no invasiva había unos cascos, no los han llegado a ver ustedes en sus hospitales.
Es toda una mascarilla, como una especie de, pues de casco de buzo, más o menos, pero toda la cara. Entonces yo nada más de verla, yo siento claustrofobia, cabrón. O sea, yo digo, no manches, esto le voy a poner. Y el paciente debe cooperar para coordinarse con el aparato. Pero si el paciente está todo tronado, pues así jamás. O tiene muchas secreciones, tampoco. ¿Y cómo vamos a considerar que ya el paciente se puede ir? Pues que no requirió tratamiento con beta-agonista en intervalo menor a 4 horas, que camina nuevamente, que puede caminar o dormir sin disnea, que está clínicamente estable por 12 a 24 horas, que tiene gases estables por 12 a 24 horas, arteriales, y que tenga un uso adecuado de medicación y seguimiento. Bueno, una exacerbación no complicada la aconsejamos cuando el FEV1 es mayor al 50% del predicho y ha tenido menos de 4 exacerbaciones al año y no tiene comorbilidades. ¿Pero cuándo? El paciente sí tiene comorbilidades, ha tenido más de 4 exacerbaciones al año y su FEV1 es menor al 50% del predicho, la aconsejamos una exacerbación complicada. ¿Y cuál va a ser el tratamiento para la exacerbación? ¿Cuál es la causa número 1 de exacerbación en EPOC? Perfecto. ¿Cuál es la bacteria principal que van a sospechar? Hemófilus y Streptococcus pneumoniae, igual que Moraxella, ¿no? Entonces, desgraciadamente, porque somos bien chidos los mexicanos, tenemos un neumococo sumamente resistente a penicilina, de tal manera que nosotros podemos considerar que ya perdimos la penicilina para el tratamiento del neumococo, prácticamente ya. Penicilina y trimetoprim ya valieron chetos. ¿Por qué? Pues porque nos gusta tomar 2 o 3 días de antibiótico y después ya no tomamos ni madres, ¿no? Entonces, en México, la resistencia bacteriana al neumococo es del 23% hasta el 2001. Aquí realmente creo que ya perdimos, o sea, prácticamente nosotros ya perdimos. Para ese tratamiento, sulfas y penicilina. Tenemos una tasa de resistencia a macrólidos bajita todavía, 30%, a las quinolonas, que son las menos afectadas generalmente para la resistencia. Entonces todavía podríamos utilizar fluoroquinolonas respiratorias, levo, moxi, gemi. Para hemófilos influenza, el 18% ya son productoras de beta-lactamasa. Para Moraxella, 100% productoras de beta-lactamasas. De tal manera que los macrólidos y las quinolonas siguen siendo una gran elección para el EPOC exacerbado. Entonces, debido al gran número de cepas resistentes de neumococo a hemófilos influenza y Moraxella en nuestro medio, podemos considerar, gracias, que hemos perdido a la penicilina, la eritromicina y el trimetoprim como medicamentos de primera línea para estos gérmenes. ¿Que sí? ¿Qué dijimos que sí? Quinolonas y macrólidos, pero principalmente claritro. Entonces, en una exacerbación leve, sin factores de riesgo y sin insuficiencia respiratoria, una buena opción podría ser claritro o acitromicina, cefuroxima, amoxicilina con ácido clavulánico, telitromicina y las fluoroquinolonas respiratorias. Si sospechas neumococo resistente a penicilina, casi RIP, ¿no? Ay, neumococo resistente a penicilina. Exacerbación moderada con factores de riesgo sin insuficiencia respiratoria, subimos a las fluoroquinolonas. Si se fijan, aquí ya no consideramos tanto el macrólido, consideramos primera línea las fluoroquinolonas, amoxicilina con clavulanato y ampi con sulbactam, porque tenemos mucho riesgo de producción de beta-lactamasas. Y ya evidentemente, si es una exacerbación grave, con factores de riesgo, con datos de insuficiencia respiratoria, el manejo es francamente hospitalario. Y este paciente, ¿por qué le damos ciprofloxacino? Por las pseudomonas, es nuestra quinolona antipseudomonas por excelencia, ¿va? Bueno, no es por excelencia, pero es una muy buena medicación antipseudomonas. Por eso le damos cipro a dosis altas, más otro antibiótico antipseudomona, y levo a dosis altas más otro antibiótico antipseudomonas. ¿Otro antibiótico antipseudomonas? ¿Cuál?
Cefta, Cefepime. Bueno. ¿Qué más? Bueno, entonces claritromicina, 500 miligramos cada 12 horas por 7 a 10 días. De levo, 750 miligramos cada 24 horas por 7 días. De amoxicilina con ácido clavulánico, la presentación de 875 cada 12 horas por 10 días, lo cual es que tiene tan, bueno, es mi sugerencia. ¿Alguien ha tomado amoxicilina con ácido clavulánico? Es una pinche bomba para el estómago, o sea, difícilmente alguien te tolera 10 días con esta madre, ¿sí o no? O sea, es muy difícil de tolerar, tiene muchos efectos digestivos que hacen poco tolerable. Por eso es que es un medicamento, o sea, es muy bueno, yo no digo que no, tiene un muy buen espectro, pero ahora piensen del lado del paciente, si le genera molestia, se va a tomar 3-4 días, se va a sentir mejor y ¿qué creen? Lo va a dejar. Por eso consideren que no sea tan frecuente. Si tú ves la cantidad de días que necesitas de levo, entonces, y es mucho más tolerado todavía la claritro. Todos te dan en la madre al estómago, ¿no? Pero se toleran mejor. Ahora bien, el uso de broncodilatadores, beta-2 agonistas y anticolinérgicos, tenemos salbutamol, erbutalina, ipratropio. No la copien, o sea, esto nada más les estoy mencionando. Tenemos a las metiljantinas, que evidentemente las metiljantinas se tienen que impregnar. Son medicamentos que vas a utilizar en el medio hospitalario, por piedad. Impregnen al paciente, porque ver a un médico que receta metiljantinas y no impregna, te da el soponcio, ¿no? Porque incluso he visto médicos en urgencias que dan DFH y no impregnan al paciente, o sea, son medicamentos que requieren impregnación. La impregnación se da con 6 miligramos por kilo en una dosis única de aminofilina y posteriormente de mantenimiento, fumadores 0.8, no fumadores 0.5 miligramos por kilo por hora. O sea, son infusiones, muy fácil pues calcular las infusiones. Pero vean, si el paciente tiene falla hepática asociada, ya no son 0.8, es 0.1 a 0.2. Y si tiene disfunción ventricular izquierda, 0.1 a 0.2. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el principal efecto de las jantinas? Taquicardia. Entonces, si el paciente tiene disfunción ventricular, pues lo puedes llevar incluso hasta isquemia miocárdica. Entonces, por favor, utilicen sus escalas, utilicen sus tablitas para recordar las dosis. Corticosteroides sistémicos. De inicio podríamos utilizar metilprednisolona, 0.5 miligramos por kilo cada 6 horas, por 72 horas, son 3 dosis. O hidrocortisona, son 3 días, no 3 dosis, son 3 días. Hidrocortisona 100 cada 8 por 3 días igual. Y después podríamos continuar el tratamiento, o sea, no forever and ever va a ser IV. Después le podemos continuar prednisona e ir bajando, ¿no? ¿Cómo vamos bajando? De acuerdo a la evolución del paciente. Si el tiempo, ojo, de administración es mayor a 7 días, después tenemos que hacer una escala de reducción de 5 miligramos cada tercer día hasta terminar el tratamiento, ¿sale? Si te pasaste los 7 días de tratamiento sistémico, no se lo quites de chingadazo, eso es lo que quiere decir, ¿sale? Tienes que hacer terapia de reducción. Entonces, en resumen, para una exacerbación vamos a hacer evaluación clínica, vamos a realizar procedimientos diagnósticos y con base a la gravedad daríamos el tratamiento sistémico. Bueno. Acuérdense que el paciente con EPOC también requiere un soporte terapéutico, electrolítico, mejorar su estado nutricional. En el caso de la bronquitis crónica, son pacientes que tienden a hacer eventos trombóticos. ¿Por qué? ¿Porque sí? Ok. El paciente con EPOC, dijimos que vive con hipoxemia. ¿Cuál sería la respuesta de la médula ósea ante esa hipoxemia?
aumentar la cantidad de eritrocitos y eso genera que exista una hiperviscosidad sanguínea, porque mientras más células circulen, se hace más viscosa la sangre, ¿verdad? Y esa hiperviscosidad sanguínea es lo que predispone al paciente a tener eventos de trombosis. Por eso es que es un paciente candidato a darle tromboprofilaxis. Manejo de secreciones como mucolíticos, antioxidantes y fisioterapia pulmonar. Estos estimulantes de la respiración realmente no son manejo de primer nivel. Y para el manejo de oxígeno del paciente, pues evidentemente si está con una exacerbación, datos de insuficiencia respiratoria, lo primero que hacemos es tomarle una gasometría. Valoramos, ¿tiene hipercapnia? Es decir, un PC2 mayor a 40, pues aquí está 40, para nosotros es 45, ¿sale? Si sí, hay que ver si está afectando al pH, si está con un pH menor a 7.35, ¿qué tiene? Acidosis respiratoria y aquí consideramos soporte ventilatorio. Si no tiene hipercapnia, entonces continuaríamos el tratamiento y el oxígeno y seguir revalorando gasométricamente. La ventilación mecánica no invasiva mejora el estado general, disminuye el trabajo respiratorio, disminuye la frecuencia respiratoria, te aumenta el volumen, te disminuye el CO2 y con ello mejora el estado ácido-base y mejora la oxigenación. Estas son las mascarillas de ventilación mecánica no invasiva, para que las ubiquen. Entonces le da una presión positiva y lo que hace es más volumen, por otro lado lo oxigena mejor, le abre la vía aérea. Pero normalmente consideraremos que el paciente requiere intubación o ventilación mecánica invasiva si falla la ventilación no invasiva, si tiene disnea grave, si tiene una frecuencia respiratoria mayor a 35 o si está severamente hipoxémico. O sea, es lo que les decía, si clínicamente se ve que requiere la intubación, no lo retrases, nunca retrases una intubación, ¿sale? Nunca. Y si ves que el paciente no coopera, no lo retrases. La ventilación mecánica invasiva lo que hace, evidentemente, es evitar el paro respiratorio. Si el paciente tiene somnolencia, no es candidato a no invasiva, le vamos a dar invasiva. Si está con alteración del estado de alerta o complicaciones cardiovasculares, exceso de secreciones, hipoxemia severa, vuelvo a lo mismo, pues realmente hay que intubarlo, ¿no? Y generalmente estos pacientes entran a UCI con un incremento de 15 a 20% de la mortalidad por infecciones respiratorias asociadas. ¿Sale? Bueno, hasta aquí vamos a dejar EPOC. Es que sé que está pesado, pero no hay otra manera a veces como de tratar de hilarles los temas. Yo soy de la idea de que pues, son temas que a lo mejor una sesión, pero desgraciadamente es tan vasto el temario pues, que a veces los tenemos que juntar. Entonces sí los entiendo de repente como que, ay, no mames, es mucho, pero bueno. Traté de resumirlo lo más posible. Pero este tema realmente de asma, yo siempre he pensado que aquí se nota cuando alguien sabe o no sabe. Generalmente en el asma se sabe cuando alguien sabe o no sabe tratarlo. Sabemos que el asma es una enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea que depende de muchos mediadores químicos y que se caracteriza por una limitación también al flujo aéreo variable y que dijimos comparativo con el EPOC, esta es comúnmente reversible con o sin tratamiento. Esta inflamación crónica provoca un aumento de la hiperreactividad de las vías aéreas que te conduce a episodios de sibilancia, disnea, tos y opresión torácica, especialmente por las noches o en la madrugada. Entonces, este esquemita es muy sencillo de entender, que hay inflamación de la vía aérea se obstruye, pero de modo variable, hay hiperreactividad a varios estímulos y eso te puede llevar a inflamación crónica. Y la inflamación crónica debe tratarse debe evitarse porque sí genera remodelación de la vía aérea. Eso te puede llevar a fibrosis, que evidentemente ya es un cambio irreversible, y cambios en la función pulmonar. En cuanto a relación hombre-mujer, pues sí vemos una gran variabilidad, ¿no? En cuanto a los grupos etarios, por ejemplo,
En el grupo, de acuerdo a esto, por ejemplo, los adultos que son nuestro grupo, de 20 a 24 años más o menos, ¿no? Vemos que sí existe. A ver, déjeme ver si traigo la otra. No, es que eran dos, perdónenme, la puse incompleta. Puse incompleta porque me falta la correlación clínica de la gráfica, o sea, esta está incompleta, perdónenme. Bueno, fisiopatológicamente lo que sabemos es que hay una respuesta inflamatoria, sabemos que tenemos liberación a través de mastocitos de histamina que genera una broncoconstricción, hay leucotrienos, prostaglandinas, tromboxanos, que hay atracción de neutrófilos por liberación de citocinas y quimiosinas, la liberación también de eosinófilos, neutrófilos, monocitos, y que todo eso genera, por un lado, la atracción de fibroblastos, que es lo que puede llevar en la inflamación crónica, de hecho ahí debería estar marcado como inflamación crónica, la formación de fibrosis a nivel de las vías aéreas. Entonces, mire, por eso yo decía que debe estar marcado. Entonces, la inflamación aguda con liberación de histamina únicamente hay broncoespasmo, pero en la inflamación crónica, en donde ya hay depósitos de matriz extracelular por toda esta atracción de fibroblastos, entonces hay una remodelación de la vía aérea, lo cual disminuye evidentemente la capacidad funcional pulmonar. Entonces, este diagnóstico es un equilibrio entre las condiciones clínicas y funcionales del paciente. ¿Cómo vamos a hacer diagnóstico de asma? Pues obviamente tenemos que evaluar antecedentes del paciente, los síntomas, hacer una exploración física y pruebas complementarias. De igual manera, algo muy importante en el caso del asma es el antecedente familiar. El antecedente de algunas otras situaciones alérgicas. Dijimos dermatitis atópica, eczema, rinitis alérgica y el entorno habitual del paciente, ¿no? Generalmente en el caso de los niños, los peluches, las alfombras, las almohadas, las cortinas, lotería, ¿no? Preguntas para considerar el diagnóstico de asma. El paciente tose, presenta sibilancias. Nosotros como médicos pues tenemos que ingeniárnoslas y de repente para decirles, ¿tienes sibilancia? Le chifla el pecho, siente como gatitos atorados. Hubo presión torácica al exponerse a alergenos o irritantes. Las gripas del paciente se le van al pecho o duran más de 10 días. Los síntomas mejoran con el tratamiento adecuado para el asma. Bueno, esto es de acuerdo a nuestras guías de manejo, lo que deberíamos preguntar para considerar el diagnóstico de asma. ¿Ha tenido eventos de sibilancia? ¿Tiene tos nocturna? ¿Tiene o presenta sibilancias durante el ejercicio? ¿Cuáles serían patrones clínicos sugerentes de asma? Que el paciente tenga 3 o más episodios de sibilancias valorados por un médico, tos recurrente, sobre todo nocturna o asociada al ejercicio, sensación de ahogo recurrente, sobre todo asociada al ejercicio. Acuérdense que el ejercicio puede disparar estos episodios y estos son los síntomas que vamos a buscar: tos, expectoración, sibilancias, disnea y opresión torácica. Pero lo clínico a ustedes no se les dificulta, ¿no? Clínicamente te van a poner un caso de un paciente con tos, disnea y sibilancias, con antecedentes de hiperreactividad bronquial o alguna otra situación alérgica y una exposición ambiental. Al paciente con asma lo vas a identificar porque ¿cuándo le da el Miminsky? Cuando hace frío, cuando hace ejercicio, cuando se expone al polvo, al humo, al polen, ¿no? Pues es que me lo llevé aquí a la Feria de las Flores, o ¿cómo se llama? El Festival de las Flores. No, mames. Clínicamente, entonces, es un paciente con tos, con sibilancias, con opresión torácica, con disnea, con expectoración, que van a ser variables, van a ser intermitentes, de predominio nocturno, no constantes como en el EPOC, y que está desencadenado por algo. Comió una paleta de hielo, ay, es que le dio un Bonais,
La tos más frecuente en fases tardías, se vuelve productiva a medida que hay mejoría, es una tos crónica y puede ser el único síntoma. Generalmente, lo más frecuente, ¿cuál creen que sea el síntoma más frecuente? La disnea, ¿no? O sea, véanlo en las películas. Tiene asma y ¿cómo empiezan? Con el broncoespasmo y empiezan con la disnea. Signos infrecuentes, la expectoración. Es más común en adolescentes y es blanquecina espumosa. Las sibilancias, que son estos ruiditos disque musicales, son expiratorias. ¿Cómo le vas a explorar sibilancias a un paciente? Le vas a pedir que inhale, en lo personal, no lo tienen que copiar porque pinches ridiculeces, ¿no? Pero yo en lo personal lo que hago es decirle, inhale, y va a sacar el aire como si soplara las velitas de su pastel. Haga de cuenta que aquí tiene enfrente el pastel. Sople las velas, porque estás haciendo que force la expiración y de esa manera se pueden oír las sibilancias. Si es muy grave, pueden estar ausentes. La disnea, la necesidad de mayor esfuerzo para conseguir mejorar la ventilación y puede ser un dato de dificultad respiratoria. La opresión torácica es rara vez referida. Genera dificultad para que inspiren de manera profunda y generalmente los escolares o adolescentes son quienes refieren. A la exploración física lo que vamos a tener es una hiperexpansión del tórax, sibilancias, requeriremos que lo valore el otorrino, quizás el oftalmo y quizás el derma, ¿no? Porque son cuestiones que van de la mano con otras situaciones alérgicas. A lo mejor el paciente no te dice que tiene rinitis alérgica, pero que tienes una poliposis nasal, ¿no? Diagnóstico, bueno, vamos a hacer prueba terapéutica durante 8 a 12 semanas, clínicamente debe haber sospecha, ¿no? Y el control de síntomas diurnos y nocturnos y frecuencia de exacerbaciones durante el tratamiento nos darán una orientación más certera. Si tenemos sospecha clínica, lo que vamos a pedir al paciente es una espirometría y le vamos a hacer, ¿qué prueba? Broncodilatador. ¿Qué vamos a esperar si es asma? Que revierta tras la administración del broncodilatador. ¿Qué porcentaje? 12%. Muy bien. Pero también le podemos hacer retos bronquiales que no se hacen habitualmente. Ojo, niños, no intenten esto en sus casas. No lo vayan a mandar, córrete 2 cuadras, hijo. O sea, no, esto debe ser cuidado y bajo alguien que lo esté vigilando. O sea, dicen por ahí, tápese los oídos, licenciada. Dicen por ahí que no hay nada más peligroso en la vida que un pendejo con iniciativa. Y o sea, de verdad concuerdo con eso. No hay nada más peligroso en la vida que un pendejo con iniciativa. Entonces, nada de que, híjole, vete a correr 2 cuadras y regresas y vemos cómo, o sea, si te andas medio infartando, ¿no? El reto al ejercicio se tiene que hacer vigilado. Y el reto de la metacolina, que son sustancias que generan per se broncoconstricción. Le vamos a dar inhalado estas sustancias semejantes a la histamina, pero vigilando al paciente. Y obviamente en el momento que bajen sus parámetros ventilatorios o su capacidad respiratoria, veremos que está haciendo una hiperreactividad bronquial. Es prácticamente lo que estamos midiendo. Pero obviamente esto debe ser con personal entrenado, porque si se te pasa al lado, si se hace un pinche espasmo, ahí se te quedó, ¿vale? Y pletismografía. La espirometría, entonces, ya sabemos lo normal. Aquí el patrón típico del asma es un patrón obstructivo, ¿sale? Es un patrón obstructivo con una relación FEV1, capacidad vital forzada bajo, con una capacidad vital forzada normal y el BEF1 bajo. ¿Qué tipo de patrón espirométrico vas a buscar? Obstructivo. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de hiperreactividad bronquial, caída del 20% del FEV1 cuando les damos a inhalar histamina o metacolina, y esto sirve para descartar asma. También tenemos otros estudios complementarios como flujometrías, que son ya estudios muy especializados, realmente es como medir la resistencia, oscilometrías, y esta que se me hace maravillosa, que es la prueba del feno, que refleja inflamación bronquial. Lo que hacemos es medir
la cantidad, el aumento de óxido nítrico alveolar, porque te puede reflejar inflamación. Y si hay inflamación en la vía respiratoria, ¿qué creen? Que este paciente puede responder a esteroides, porque no hay mejor forma de desinflamar. Está mal que se los diga porque no quiero que abusen y lo tomen a mal, pero no hay mejor manera de desinflamar que un esteroide, ¿no? Entonces, esto nos puede predecir la probabilidad de respuesta a los esteroides. Esta prueba es algo muy bueno. Deben saber que existen, no la van a hacer igual nunca jamás en su vida, pero deben saber que existe, ¿vale? Bueno, ya hablamos de la flujometría. Me voy a saltar un poquito estos estudios que evidentemente ustedes no van a hacer, pero algo muy importante es que en la flujometría yo puedo valorar de acuerdo a cuánto volumen, cuánto flujo está metiendo. Si es un flujo muy bajo, necesito iniciar el esteroide sistémico, o a lo mejor es una limitación moderada y le duplico el esteroide inhalado, o si no tiene ninguna limitación al entrar el flujo, lo que hago es darle su tratamiento habitual. Radiográficamente, ¿cuáles van a ser los síntomas que yo vea? Datos de atrapamiento aéreo. ¿Qué datos de atrapamiento aéreo conocen? Horizontalización de los arcos costales. Eso es algo muy evidente. Aplanamiento diafragmático. Fíjense, de tanto esfuerzo, el paciente puede incluso hacer neumomediastino. Aumento de la trama broncovascular, y con la radiografía también podemos excluir otro tipo de entidades. Bueno, me voy a saltar porque está un poquito complejo, pero lo voy a desglosar. Podemos utilizar otras pruebas como citología nasal para ver eosinófilos, el PPD, por aquello de las malditas dudas, pruebas alérgicas y descartar reflujo gastroesofágico. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Bueno, lo vamos a clasificar de acuerdo a la cantidad de síntomas y síntomas nocturnos que tenga. Vamos a empezar con un asma intermitente. Cuando el paciente generalmente está sintomático, tiene síntomas menos de una vez por semana, ¿vale? Síntomas nocturnos quizás 2 veces al mes o menos, y en su espirometría tenga un FEV1 más del 80% del previsto. Persistente y una variabilidad menor al 20%, es decir, que tú le haces 2 mediciones y la variabilidad entre una medición y otra es menor al 20%. Persistente leve, cuando el paciente tiene síntomas más de una vez por semana, pero menos de una vez al día. Síntomas nocturnos más de 2 veces al mes. FEV más del 80% del predicho, pero una variabilidad entre el 20 y el 30%. Persistente moderado, los síntomas son diarios y sus ataques afectan la actividad del paciente. Tiene síntomas nocturnos más de una vez por semana. Y aquí ya fíjense cómo el BEF1 cambió del 60 al 80% del previsto y una variabilidad del 30%. Les repito, aquí lo que tienes que hacer es 2 espirometrías y comparas. Y el persistente grave es cuando tiene síntomas continuos y tiene actividad física limitada, síntomas nocturnos frecuentes, un FEV1 menos de 60 y una variabilidad del 30%. Entonces, ¿cómo vamos a saber? Bueno, me voy a saltar esta porque no quiero confundirlos. ¿Esto se entiende? ¿Cómo se va a clasificar de acuerdo a los síntomas? Aquí vamos a clasificar por severidad. Entonces, ¿para qué clasificamos? Para saber cómo vamos a tratar. Los objetivos del tratamiento en el asma, fíjense, es prevenir los síntomas diurnos, nocturnos y después del ejercicio, que el paciente pueda llevar una vida lo más normal posible. Que el uso de los broncodilatadores de acción corta no sea más de 2 días a la semana, que tenga una función pulmonar normal o casi normal, que no restrinja su vida cotidiana ni el ejercicio físico y que cumpla las expectativas del paciente y los familiares. Porque, ¿cuál es? Bueno, ahorita se los puse en otra diapositiva. En el dominio de riesgo futuro, prevenir las exacerbaciones y la mortalidad, minimizar la pérdida progresiva de función pulmonar y evitar efectos adversos de tratamiento. Aquí tenemos 2 tipos de medidas, las farmacológicas y las no farmacológicas. Y créanme, ambas son exactamente igual de importantes.
La educación es muy importante porque, fíjense, estos son pacientes bien difíciles, porque hay que explicarles todo lo que hay que quitar en el ambiente. Hay que indicarles cómo utilizar el medicamento de rescate, cuándo sí y cuándo no. Darles instrucciones verbales y escritas. Explicarles cuáles son los efectos adversos de sus fármacos, porque si no, a cada ratito, miren, ¿no? ¿Cómo se usa adecuadamente? Más, si yo los pongo a todos ustedes a usar un inhalador, el 30% lo va a hacer bien, el resto lo va a hacer de la fregada. No saben utilizar los inhaladores y darles los conceptos básicos de la enfermedad. ¿Por qué hay una pobre adherencia del paciente al medicamento? Pues porque, dice el anuncio, ¿para qué si todos son iguales? Porque va aquí y le dicen una cosa y allá otra, pues porque no siente convencimiento de que lo que le estás diciendo, porque tiene una actitud negativa hacia la medicina, prefieren el té de moringa por los efectos colaterales. Entonces, generalmente, el porcentaje de los pacientes que no saben utilizar el inhalador es muy alto y por eso es que han salido tantas variedades de inhaladores. ¿Han visto un paciente utilizar el inhalador? ¿Saben qué sucede? Que si no lo saben usar, todo el spray se queda en la cavidad oral, se queda en el paladar, se queda en la lengua. Entonces, en realidad lo que hay que hacer es ayudarlos, enseñarles a usarlo, ¿sale? La educación del paciente reduce exacerbaciones, aumenta calidad de vida y reduce los costos. El objetivo es proporcionar al paciente conocimientos y habilidades para que mejore su autocuidado. Si el paciente sabe que conservar un peluche en su cuarto o entrar en contacto con un animal o tener alfombras le va a generar episodios de exacerbación, no lo va a hacer. Pero si tú no se lo explicas a la mamá o al paciente, pues ahí se jodió. Fíjense, en cuanto al tratamiento, cómo hemos ido evolucionando desde solo aliviarle el broncoespasmo hasta nuestra época en donde sabemos que debemos ver las características del paciente y ya utilizamos incluso terapia biológica. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico? Se divide en dos. La terapia de rescate, que es con broncodilatadores, beta-2 agonistas, anticolinérgicos o teofilina, y de mantenimiento, en donde ahí ya utilizamos esteroides, inhibidores de leucotrienos y cromonas. Bueno, de acuerdo a esto, fíjense bien, utilizaríamos el tratamiento por pasos, de acuerdo a la gravedad del paciente. Generalmente utilizamos dosis de, la vía inhalada. ¿Vale? El paso 2, por ejemplo, tendríamos dosis bajas de corticosteroides, quizás considerar modificador de leucotrienos. Paso 3, dosis bajas de corticosteroides más beta agonista de larga acción. Paso 4, agregar una dosis moderada o alta de corticosteroides inhalados, agregar beta-2 agonista de acción larga y en el paso 5 agregar uno o ambos de glucocorticoides orales a dosis bajas. Y quiero hablar de esto, de los modificadores de leucotrienos. Quiero hablar de eso. Entonces, corticosteroides inhalados son el tratamiento preferido para los 3 niveles de severidad del asma persistente. Pero acuérdense que es un tratamiento que depende de cada paciente. Debe ajustarse e incrementar o disminuir cuando se necesite. Jamás de los jamases el tratamiento se va a mantener fijo. Jamás. Hay que tratar de bajarlo o subirlo de acuerdo a los síntomas y para limitar efectos sistémicos colaterales. Entonces, por eso el tratamiento del asma es un reto, porque tendremos que modificarlo diariamente de acuerdo a la enfermedad y de acuerdo a la función pulmonar. Los síntomas del asma se pueden minimizar por darles mayor importancia a los factores que contribuyen a la variabilidad y hay que darle las prohibiciones a los pacientes para que procuren llevar una vida normal. Bueno, lo que el paciente espera del tratamiento, que le alivien los síntomas, que lo curen, que aumente su función física y su sensación de bienestar. Siendo realistas, lo que yo puedo ofrecerle es que alivie los síntomas y mejore su función, y siendo no realistas, pues que lo cure de su enfermedad.
Si el asma es una enfermedad inflamatoria, entonces dijimos que el tratamiento más efectivo son los antiinflamatorios y los mejores antiinflamatorios son corticosteroides inhalados. Son el tratamiento de mantenimiento de primera línea. Vean el asmático y el asmático con esteroides. Hay una gran diferencia. Los esteroides inhalados tenemos de primera, segunda y tercera generación. Los de primera ya los conocen, meclometasona, triamcinolona, segunda generación, budesonida, fluticasona, mometasona, y tercera generación, que aún no están disponibles aquí, ciclesonida. Broncodilatadores de acción rápida, tienen un efecto corto, actúan rápidamente, pero su efecto es corto, salbutamol, terbutalina. De acción rápida, pero efecto prolongado, formoterol, y de acción lenta y efecto prolongado, salmeterol. ¿Cuál utilizarías en una crisis? Salbutamol. ¿Sale? Nunca salmeterol. ¿Por qué? Porque aunque tiene un efecto prolongado, es de acción lenta. No, este no tiene mucha importancia. La estrategia hay que subirla y bajarla conforme veamos que el paciente tiene mayor o menor control de la enfermedad. ¿Y cuánto tiempo? Pues al menos 3 meses. ¿Sale? Los corticosteroides se reducen 50% cada 3 meses a dosis baja, una vez al día, y lo combinamos con beta-2 agonistas de acción prolongada. Si funciona, lo que podemos hacer es reducir los corticosteroides inhalados hasta alcanzar una dosis baja y después le podemos meter de acción prolongada, beta agonistas de acción prolongada. Tratamiento de mantenimiento debe ajustarse según el nivel de control del paciente, con opciones terapéuticas efectivas, seguras, de costo alternativo. Los medicamentos contra asma se pueden administrar vía oral, vía inhalada y vía endovenosa, pero la inhalada siempre será de elección. Tenemos muchas maneras, ya sea con espaciadores, polvos y nebulizadores. Está la aerochamber, que es una buena opción para los niños, ¿cómo son estas? Nebulizaciones. Tenemos todos estos dispositivos, pero aquí se los puse en rojo. Hay que explicar la técnica apropiada de inhalación. No sirve de nada si el paciente se queda todo en la boca. Las cámaras espaciadas son muy buenas porque aumentan el depósito pulmonar de medicamento y disminuyen casi por completo el depósito orofaringio. Y esto es algo importantísimo que ya para cerrar quiero que se lleven. Vean en este estudio que hicieron en 2009, comparando los antileucotrienos contra los corticosteroides inhalados. En este estudio se mostró beneficio de los esteroides inhalados en control de síntomas diurnos, despertares nocturnos, menor uso de rescatadores, eso quiere decir que hubo menos crisis, porcentaje de días libres de síntomas y aumento en la calidad de vida. En los antileucotrienos, pues presentaron 65% más probabilidad de exacerbación que requiriera esteroide sistémico y se asoció con un riesgo de 160% mayor de salir del protocolo por descontrol clínico. Esto es el cambio en el FEV1 desde la línea basal con esteroide inhalado, en este caso beclometasona, y con montelukast. Entonces, en realidad, mejoró bastante el porcentaje con el esteroide comparado con el montelukast, que no sé por qué les mega encanta, ¿no? Salmeterol con fluticasona ofreció un control superior del asma en vez de, versus agregar montelukast al tratamiento. Por eso es que, acuérdense, no siempre todo lo que brilla es oro. Y realmente el montelukast ya no es tan caro, pero en sus inicios fue un boom y carísimo, ¿no? Eventos adversos de los corticosteroides inhalados: puede alterar el crecimiento en niños, osteoporosis, cataratas o glaucoma, alteraciones del sistema nervioso central y algo frecuente, candidiasis oral y disfonía. Eventos adversos sistémicos, como solamente en dosis altas por tiempo prolongado. Y sabemos que puede generar alteraciones del metabolismo óseo con una disminución de la masa ósea, que eso puede llevar al paciente a osteoporosis y aumento de la incidencia de fracturas en la edad adulta. En los niños sus efectos no están tan claros, pero sí se puede relacionar con la dosis. Y tenemos ya finalmente, que solo se los voy a mencionar, actualmente ya terapia biológica o omalizumab,
Vean esto, vean cómo la célula que se estimula secreta inmunoglobulina E, IgE, y el omalizumab lo que hace es que forma complejos con la inmunoglobulina y evita la activación de los mastocitos. Ay. Para evitar, bueno, vean cómo a la larga, decíamos, este paciente asmático no solamente sufre la broncoconstricción, sino que genera fibrosis y con eso una remodelación. Ya me está cortando aquí la... Y para mejorar la remodelación de los bronquios, lo que hacen ahora es ablación por radiofrecuencia. Meten este aparatito en las vías aéreas y lo dilatan. Tratar comorbilidades, rinosinusitis, la enfermedad por reflujo, obesidad, SAOS, pólipos nasales y la hipersensibilidad a ácido acetil. El control ambiental, fumadores activos y pasivos, exposición a contaminantes. Hay asma ocupacional, pues reubicar al paciente, rinitis concomitante, pólipos y la inmunoterapia con alergenos, pero con especialistas. Prevención de las exacerbaciones, pues el tratamiento debe ser un plan para dejar claros cuáles son los objetivos, los medios para lograrlo y las pautas. Conclusiones, pues el asma es una enfermedad variable, requiere un tratamiento dependiendo del paciente. Los lineamientos recomiendan los corticosteroides inhalados como el tratamiento de elección o primera línea en el control del asma. Antes de elegir el tratamiento hay que revisar el diagnóstico, considerar comorbilidades, exposición a alergenos y técnica de inhalación. Y bueno, finalmente pudimos acabar. Ya sé que son clases así de... Pero bueno, ya llegó su maestro de gineco. ¿Dudas, preguntas? Vamos a tratar de que... No sé qué nos toca la próxima clase, pero esperemos que... ¿No saben qué nos toca? Hipertensión arterial pulmonar.